Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Muy buenas. Bueno, desde Radio y Televisión Extremeña, la primera tertulia del año 2017. Gracias a Dios. Y digo gracias a Dios porque me ha pasado el 2016, que es año bisiesto. Los años bisiestos son canallescos, incluido políticamente. Imagínense, casi el año bisiesto no hemos tenido gobierno. Y es que los bisiestos son muy malos. Vamos a saludar a los contertulios que tenemos hoy. Hoy no vienen mujeres, hoy hombres. También, hombre. Porque siempre todo esto de mujeres, está lleno de mujeres, también a mí me gusta, ¿eh? A mí las mujeres me encantan. Todas. Carlos, José Antonio y Obed. Labrador de Echevarri y Santo, de apellido. Feliz año a todos. Feliz año. Igualmente, feliz año. Bueno, ¿y cómo ha pasado el bisiesto? Así por encima. Bueno, tenemos que dar las noticias agradables, aunque para uno yo sé que no, que siempre buscan el decir que esto no puede ser, que tenemos casi 400.000 parados menos del año 2017. Hombre, el bisiesto ahí nos ha portado mal. Y históricamente 400.000 ha sido casi imposible. No llegan, pero casi imposible. Por lo tanto, esa felicitación la tenemos que dar a todos, que bienvenidos al trabajo, aunque tú me imagino que vas a decir lo mismo que Obed, José Antonio, yo sé que no, de que son esos 400.000, la mayoría son de poca monta, algo de eso verás cómo soltáis. Yo siempre me quedo con lo positivo de este año, del anterior y del próximo, porque sin duda alguna mirar siempre en positivo yo creo que es lo que nos hace a todos pues tener una visión más de arriesgar, de construir, de solidarizarnos y fundamentalmente de hacer un poquito más por los demás, ¿no? ¿Cómo ha sido el año? Pues desde mi punto de vista, bueno, ¿por qué no decirlo? Ya que hablamos de positivismo, pues bueno en todos los sentidos. Abandonamos lo malo, abandonamos el pesimismo y nos centramos en lo positivo. Se crea empleo en Extremadura, también en España, pues parece que vamos progresando poquito a poco, vamos saliendo de esta crisis tan terrible que estos últimos años pues nuestro país ha sufrido, y ya no solo nuestro país, sino a nivel europeo, y yo creo que se va mejorando todo poquito a poco. Si tú eres optimista, Carlos. Yo soy muy optimista. Tú eres el PSOE, tú eres optimista, tú eres la alegría de la gloria, vamos. Yo soy Vamos, con lo que le ha pasado al PSOE en este año que ha pasado. Yo soy muy optimista. Que le han dado por todos lados, que habéis perdido todo, que Sánchez os está tirándose al pescuezo vuestro. Pero tú no has pensado nunca que peor ya no se puede estar, con lo cual todo lo que venga será positivo. Entonces, sí, esperamos el año que ha pasado. Pero bueno, las cosas de nuestro partido pues han tenido una relevancia, sobre todo mediática, fundamentalmente porque somos importantes para la sociedad. Si no, no habíamos tenido esta relevancia y esta importancia en los medios de comunicación y en la sociedad en general, ¿no? Yo creo que a partir de ahora, pues nuestro partido, que es esencial para el trabajo que se necesita en este país, de ideas, de iniciativas, de esfuerzo, pues yo creo que va a ser tan importante como lo ha sido históricamente, porque siempre lo mejor, y eso, aunque lo diga un socialista, pero es relevante y es objetivo, siempre lo mejor que le ha pasado a este país vino de la mano de un gobierno socialista. Y esperemos que a corto o medio plazo pues volvamos otra vez a recuperar sobre todo la credibilidad y sobre todo que la gente vuelva a apostar por un socialista o por un gobierno socialista en Madrid, como ya lo hizo en su día en Extremadura. A José Antonio, pero lo que no tengo la menor duda es que ni José Antonio, que es del PP, quiere que desaparezca el PSOE. El PSOE es una alternativa de gobierno que no interesa que pueda desaparecer absolutamente a nadie. José Antonio.
Bueno, pues yo también quiero ser optimista. A lo mejor Carlos se pasa de optimismo, diciendo que a España le había ocurrido siempre lo bueno cuando estaba un gobierno del PSOE. Hay que acordarse del último que tuvo España, el gobierno de Zapatero, lo que le pasó a España, ¿no? En cuanto a las cifras que estábamos hablando de paro, pues las reformas que ha hecho el PP, la reforma laboral tan denostada, tan criticada, está dando resultados, y aquí son las cifras, ¿no? Estamos en un año histórico de creación de empleo, esos 380 y tantos mil, como ha dicho Fernando, casi 400.000 empleos más en el último año de la serie histórica, desde 1999, es la cifra de mayor creación de empleo. Quiere decir que se están haciendo las cosas bien. También ha habido creación de empleo en Extremadura, no el que quisiéramos, que ahí está el problema. Por lo tanto, en Extremadura no hay que ser tan optimista, porque es verdad que en cifras en este mes de diciembre han subido en 3.041, creo que han sido lo que ha bajado, ha bajado el paro en 3.041. Un poquito mejor que la media nacional, pero en el interanual, que es lo importante, o sea, de diciembre del 2015 a diciembre del 2016, no convergemos. Ha bajado el paro en Extremadura el 6,80 y tantos % y ha bajado el paro en España el 9,54. Si partimos con un paro en Extremadura mucho mayor, con una diferencial de 10 puntos con respecto a la media nacional, y no convergemos en un año, pues eso lo dice todo. Además, una cosa muy importante. Los autónomos. Llevamos 9 meses seguidos en Extremadura que bajan el número que se pierden autónomos. En este último año, 538 autónomos menos hemos tenido en Extremadura. Han perdido. El autónomo es el generador de empleo, activa la economía. Aquí no nos fijamos mucho, el empleo aquí en Extremadura, estamos muy arraigados en el empleo público, ¿no? Yo creo que se han afanado los ayuntamientos, las administraciones públicas en este último mes en contratar a gente para maquillar las cifras, pero en eso no es ser optimista, ¿no? Yo prefiero que suba el número de autónomos, de empresarios, que son los que tienen la capacidad de contratar. Venía el otro día una noticia en uno de los periódicos extremeños hace 2 días, que se vanagloriaba de que había subido el empleo público en GEPES, que GEPES tenían más trabajadores. GEPES es una administración paralela a los funcionarios de la Junta de Extremadura. No podemos decir que el subir empleo en GEPES sea una buena noticia. Y lo basaba, además, la buena noticia en que había facturado 2 millones más que en el año anterior. O sea, y había contratado a 165 personas más. Después habían rectificado que no eran 165, que eran 90 y tantos, pero es que me da igual. Es que contratar a esas personas con el esfuerzo de los extremeños, con el dinero que sale del bolsillo de los extremeños, para facturar 2 millones de euros más y que en prestaciones sociales, en gastos laborales, te cueste pues casi 5, pues yo creo que un empresario, si estuviéramos con un empresario privado hablando de esto aquí, le diríamos que está loco, ¿no? Pues la administración tampoco puede estar loca. Pero yo me quedo con los datos positivos. Siempre que se crea empleo, bienvenido sea bueno, ¿no? A ver, bueno, diremos que Echevarri ha sido consejero de Agricultura durante 4 años. Yo he conocido a muchísimos consejeros de todos los tipos de agricultura y de lo mejorcito que he visto ha sido Echevarri. Muchas gracias. Yo lo digo además de verdad. O sea, que si no hubiera sido, me hubiera callado y no hubiera dicho nada. Pero me consta el trabajo, entre otras cosas porque has tenido al lado a gente que sé cómo ha actuado. Es decir, que chapó para el trabajo que hiciste en agricultura. O ve, aquí lo tenéis, que lo coge la cámara, que no tiene ni un pelo de tonto. Aquí de pelo estamos más igual. Y además es un tío al que queremos mucho y él lo sabe. Y te decía antes que era oveja negra, ¿sabes por qué, Echevarri? Porque es el único de la familia de Podemos. Sí. Su padre es del PP, su madre es del PP, su abuela es del PP, y por fastidiar a la familia dice, yo de Podemos. Por llevar la contraria. Pero dentro de Podemos ni es rejonista ni es de Pablo Iglesias. Es decir, es de OB. Que el muchacho, el muchacho y además tengo mi criterio. Tiene tu criterio, que además es historiador. Es decir, que y un buen tío, que eso lo reconozco yo. Y además, todos los que hay del PP o del PSOE aquí. Con amplitud de mira, igual que José Antonio también lo es. Nosotros lo llevamos bien. Sí. Yo a Carlos también hay que hablar con todo el mundo y tener un trato agradable con todo el mundo. Lo cortés no quita lo valiente, que se dice vulgarmente. Yo puedo diferenciarme o tener disputas ideológicas con ellos, pero luego en lo personal hay que tener un buen trato y hay que saber que uno habla
al fin y al cabo, compañero de trabajo de la Asamblea. ¿Sabes por qué? Porque has mamado la educación. Y eso es importantísimo. Yo puedo decir que en mi familia siempre hemos hablado con mucho respeto de política, aunque a veces nos calentemos, como nos puede pasar en cualquier familia y tal igual, pero siempre hemos hablado con mucho respeto y eso pues te ayuda luego a poder contrastar opiniones con gente que tenga distinta opinión a la tuya sin ningún tipo de problema y sin alteramientos y acaloramientos que no son muy positivos, que digamos. Sí, yo en el libro que escribí de la Guerra Civil, en el prólogo, en la dedicatoria se lo dediqué a mi padre y a mi madre. Mi padre era republicano, mi madre era monárquica hasta los huesos y se llevaron a las mil maravillas. Fue un matrimonio enormemente feliz. Está bien. Entonces quiero decir que es todo cuestión de amor y de creencia y las ideas que cada uno pueda tener, pero que se apliquen adecuadamente. Pues sí. Dime, a ver, cuéntame, ¿cómo has pasado tú el año? Yo hay varias cosas que valoro siempre en el 2016. Yo no voy a ser tan optimista como los dos compañeros. Yo creo que hay que tener en cuenta varias cuestiones. Una de ellas ya las has apuntado tú, pero empecemos primero porque en España ha habido un cambio político. Y no me refiero a un cambio político en cuanto a que haya cambiado el partido de gobierno, sino que ha cambiado la estructura política de la sociedad. Podemos decir que el bipartidismo tal como se conocía, en el cual lo que había era el turnismo, igual que en el siglo XIX, a finales, ¿no?, en el que cambiaba el Partido Conservador por el Liberal, aquí era el Partido Popular por el Partido Socialista, pues eso ha terminado. Para bien o para mal, ahora mismo la sociedad extremeña, menos, pero la sociedad española, está conformada por una pluralidad de fuerzas políticas que sin entendimiento entre ellas no pueden llegar a ningún tipo de gobierno o ningún tipo de medidas políticas a medio o largo plazo, porque no hay mayorías absolutas, con lo cual se abre una etapa en la que el diálogo entre las fuerzas políticas y el papel del Parlamento va a ser más importante de lo que era hasta ahora. Y creo que eso es importante reseñarlo como una de las cuestiones que ha cambiado en 2016 y que creo que es bueno para España en general y para los españoles en particular, ¿no? Luego creo que es que entendemos mal el concepto de crisis. A mí la crisis de las grandes cifras hace tiempo que pasó, porque las grandes cifras, las grandes riquezas, las grandes empresas hace tiempo que entraron en números positivos y hace tiempo que notaron en sus balances de cuenta que la crisis para ellos había terminado. Para ellos, porque para el resto de la gente no. O sea, el problema que se suelen encontrar ahora mismo los españoles cuando van a trabajar es que donde antes con un trabajo uno podía vivir, ahora no. Ahora hablamos de una nueva clase que además lo dijo un socialista a finales de año, que hablaba de los pobres trabajadores. Personas que trabajan y que incluso trabajando no llegan a final de mes, trabajando 8 horas o teniendo 1 o 2 trabajos, que también pasa. Yo tengo aquí compañeros en Extremadura que han llegado a alternar hasta 3 trabajos trabajando 17 horas al día, porque con eso llegaban a conseguir juntar para llegar a casa 1.400 euros que necesitaban para poder vivir. Pues claro, no se vive con una subida del salario de un 8% del salario mínimo llegando a los 700 euros. Pero, no se vive. Que eso no pasa ahora, que eso ha pasado siempre. No, pero no ha pasado siempre. No por ejemplo, yo he sido maestro de escuela. Pasaba me gusta antes. ver, eso de maestro nacional, maestro de escuela, y yo tenía que dar clases particulares durante horas y horas para poder terminar. Pero o sea, Fernando, que no es ahora, Fernando, es que antes también. Eso pasaba durante la época de Franco. Eso pasaba en la Segunda República. Una de las cuestiones que se llegó en España cuando acaba el periodo de la transición... Yo daba clases como un loco después del 75. Sí, pero que después de la transición, cuando se llega a los años 80, en los años 90, ese tipo de empleo o de tener que recurrir había desaparecido casi de la sociedad española y es algo que ha vuelto a surgir. Y ha vuelto a surgir con mucha fuerza, porque además nos encontramos con los empleos trampa de media jornada por 400 euros que al final estás haciendo jornada completa. Y nos encontramos con la trampa de que te tienen dado en B X horas y te dan de alta por la mitad de la jornada. Y luego te pagan en B. Eso lo estamos viendo en todas las empresas y en Extremadura, que es un mercado laboral como el que es, en el que gran parte del empleo es agrícola, es temporal y es de aquella manera, lo hemos visto muchísimo en la recogida de la aceituna o en la vendimia, donde te dan de alta el primer día y te dan de alta el último día y en el medio de los 2 meses no te tienen sin darte de alta como trabajador. Y eso pasa. En Extremadura no nos vamos a engañar. Y eso lo que viene a hacer es que la salida de la crisis haya sido
de la peor manera posible. Es decir, la crisis ha pasado con los ricos más ricos y con los pobres más pobres. Y está todavía la crisis en las capas sociales, que es donde más se nota. Espero que salgamos más y mejor en el 2017. Espero que la reforma laboral que ha favorecido todo este tipo de situaciones se cambie y vaya, en vez de una precarización y una temporalización del empleo, a una mayor estabilidad y a un empleo de mayor calidad. Pero veremos a ver, porque ahora nos toca la labor, que en eso el Partido Socialista esperemos que esté de acuerdo con nosotros, de reformar esa reforma laboral que ya hizo el Partido Popular en su momento y que vaya en Madrid a cambiar cuando el se mercado. critica muchas veces al Partido Popular, que se está continuamente, curiosamente en todas las encuestas de todos los sitios, incluidos Claro. los periódicos de izquierda, La última subimos 2 puntos. O sea, la gente, ¿Que va yo para creo arriba? la gente yo creo que quiere tranquilidad y quiere certezas en cosas. Y claro, No, y claro que también cuesta. porque se vende muy bien. Claro que, no, se vende- el Partido Popular, al Precisamente igual yo que el creo que eso es Partido lo que lo Socialista, han hacemos bien, contado con venderlo. muchos medios que siempre han maquillado mucho lo que han hecho. Y es muy fácil, cuando uno controla los más medios y controla lo que es la opinión y puede crear opinión mediante partidos o mediante periódicos, y mediante radios y mediante televisiones, es muy fácil hacer y maquillar Hombre, los datos. que estamos ahí con la sexta y doy nombre. No, que la sexta, pero si igual no hubiera que- sido la igual sexta, que no una- existe para abrir iglesia, ¿eh? Pero igual que una cosa a la otra. ¿Eh? Reconóceme eso, pero reconóceme que las cifras del Partido Popular y que todo lo que es la política del Partido Popular y lo que se ve de bueno que se ha hecho, que yo no niego las cifras del paro, no las niego. Lo que yo te digo es que donde antes había un trabajo de calidad, ahora hay 2 basura. Bueno, que yo no voy a defender al Partido No, Popular pero- teniendo aquí a no, Cheval. Pero que lo digo, Vamos a ver que- claramente como lo veo. No, pero es que Comento tampoco algunas tiene, cosas de verdad, no, o yo sea creo que no tiene razón, Obed, en lo que estás diciendo. Vamos a ver, la reforma laboral ha dado resultados. No quiere decir que se pueda estar entre todos los partidos en el diálogo que hay que tener, en mejorarla y todavía que vaya en la misma dirección. El problema es que cuando habláis vosotros o cuando habla el PSOE, habláis de derogar la reforma laboral, o sea, de volver a lo anterior prácticamente. Y lo anterior es el resultado ha dado el que ha dado. Claro que hay que ser optimista y claro que ha funcionado. Y decía, es que el Partido Popular se vende bien. No, yo creo que si adolecemos algo del Partido Popular es de no venderse bien, por lo menos en la crítica de que no comunicamos muchas veces bien. Se han hecho las cosas moderadamente bien en una situación muy difícil. Es verdad que el panorama nacional ha cambiado y ya no hay mayorías absolutas y hay que estar en el diálogo. La prueba del diálogo es que se han conseguido muchas cosas ahora con el Partido Socialista, ¿no? Que han sido mejor. La pobreza energética, el corte de luz, pues se ha conseguido. Se ha conseguido en el salario mínimo interprofesional que suba, se consiguen cosas dialogando. Y yo creo que hay que arrimar el hombro y entre todos hay que mejorar las cosas. Y eso Algo es lo que nos han está- dicho los que me tiene es lo que levantar nos la han mano hace dicho- media hora. Es lo que nos han dicho los ciudadanos, ¿no? Que lleguemos a acuerdos y que hablemos, que dialoguemos. Y nosotros estamos en eso. Estamos en España. En España el gobierno lo está haciendo y nosotros aquí en Extremadura lo estamos demostrando con la actitud que tiene el Partido Popular con respecto, por ejemplo, a los presupuestos o a arrimar el hombro continuamente, ¿no? No, si era un poco por matizar y nos hemos ido un poquito del contexto de lo que estábamos, si es positivo o no es positivo este año, ¿no? Entonces yo apuntaba que es positivo y es positivo para Extremadura. Y yo antes no he querido hacer en voz alta, lanzar algunos datos que yo creo que son incontestables, fundamentalmente. Se ha hablado de creación de empleo, de más calidad, de menos calidad. Nosotros también compartimos, en este caso, la opinión de Obed, de que, sin duda alguna, la reforma laboral no nos gusta y vamos a trabajar con esa situación que se da ahora de no mayorías y, claramente, pues el Partido Popular, que hizo una reforma laboral de una manera unilateral, sin contar con los grupos de la oposición de aquel momento, y así fue, José Antonio, pues ahora se va a ver obligada a tener que dialogar. Y es importante y es bueno mejorar el diálogo, porque yo creo que en la reforma laboral habrá cosas con significación y de peso que las mantengamos entre todos, porque serán la base de la elaboración de un nuevo documento, de un nuevo texto. Pero habrá cosas que entendemos, por lo menos los grupos de la oposición, y así lo hemos venido defendiendo en estos últimos años, que hay que cambiar. De ahí que hablar de derogación de la que había e incorporar de esa algunas cuestiones, pues claramente sí. Yo me voy a quedar con 3 aspectos importantes de por qué Extremadura. Yo digo que en Extremadura han cambiado las cosas. Fundamentalmente, Extremadura es mejor pagadora que lo era antes.
Hablamos del FLA, gracias a quién, del claro. FLA. Es que gracias José mejor Antonio, pagadora José Antonio, porque el FLA siempre, porque el Estado el FLA, ha enchufado una gran cantidad de dinero para que cumpla los vamos a ver, compromisos de José pagar. Antonio, O sea, si yo lo estoy el haciendo, FLA, está bien. si me permite. Yo te permito, pero está bien, pero bueno. Pero que te lo te voy a quiero decir, contar, que te voy a contar y voy a hablar del FLA. Sí. Pero hombre, a mí me parece, el otro día lo reconocía Gemma en una tertulia, de que se habían dejado facturas sin pagar, porque por no haber recurrido al FLA. Es que el FLA no es algo que existiera ahora para que lo cogiera un gobierno, no. Lo que pasa es que el FLA, los fondos, te costaba dinero, los fondos, bueno, claro, es que entonces tú acógete al FLA cuando puedas acogerte. Te cuesta dinero, nosotros mejor financiarte de otra manera venimos que con el reivindicando también una financiación autonómica más justa, una financiación local más justa, y no ocurre nunca. Vamos a ver si ahora con esta no mayoría el Partido Popular podemos cambiar las cosas. Pero decía, somos mejor pagadores, nosotros nos encontramos muchas facturas en los cajones, ahora los proveedores cobran en 21 días, Extremadura es mucho más igualitaria, fundamentalmente porque se ha puesto en las instituciones un mecanismo, una ley que se ha aprobado en Extremadura que obliga a que todas las instituciones que dependen, pues consorcios, organismos públicos, tengan que tener ese equilibrio, esa paridad, y fundamentalmente somos también más justos. No olvidemos que en Extremadura se hablaba de este acuerdo que hay en Madrid para el tema de pobreza energética, pero aquí en Extremadura hemos conseguido acuerdos muy importantes de cara a la justicia social. Fundamentalmente, termino. No, sí que te doy la palabra a ti, vale. Pero que tenemos que hacer una pausa. Sí, es imprescindible. es que yo creo que era muy importante porque yo pongo el valor del trabajo de todos. La palabra no solamente del siguiente gobierno. la tienes tú. Continuamos nuestra tertulia de hoy con José Antonio Chavarri, del Partido Popular, ya hemos dicho que fue consejero de Agricultura, con Carlos Labrador, alcalde de Montehermoso, que he pedido para los Reyes dos, ¿se llaman gorros, sombreros, cómo se llaman para mis nietos? Gorra de Montehermoso. Gorra de Montehermoso. Más que gorras para él, sombreros, ¿no? Son gorras. Son gorras. Como él dice que son gorras, son gorras. Tere Casada. Y Obed Santos, historiador de Podemos. Para verano. Y bueno, tenías tú la palabra, sí, porque tenemos que hablar también, hombre, de los presupuestos, un poquito a ver cómo van ahí. Y una cosa muy importante que el otro día la oí a Monago en una televisión nacional, que lleva absolutamente toda la razón, es que la única región de España, la única comunidad de España que no tiene ni un metro de electrificación de tren es Extremadura. Es verdad. Pero vayamos a lo que tú... Bueno, decía que el tercer aspecto que yo consideraba positivo es el tema de que Extremadura es más justa. Las medidas que se han impulsado en nuestra región en este año y medio de legislatura, sobre todo en este último año, que es cuando más se han concretado, yo creo que han sido muy positivas. El Parlamento yo creo que ha hecho un buen trabajo en pro, junto al Gobierno, en pro de la gente que lo estaba pasando mal, que lo estaba pasando verdaderamente mal, ¿no? Con la ley de exclusión social o con las dotaciones presupuestarias para la renta básica, los programas de empleo social, que no es empleo municipal, no es empleo de calidad, pero soluciona muchos problemas familiares, por lo menos le da unas posibilidades y unos recursos. Aunque también te voy a decir una cosa, que hay que solucionar esos problemas. Sí, claramente está, pero tienes que acompasar. Que son los que más están metidos en eso. Pero hay que controlarlo, porque más de uno se aprovecha, Sin duda alguna, y hay que establecer mecanismos, pero no podemos olvidar. De la Cruz Roja, y a mí me lo pegaron más de una vez gente que estaba tan necesitada y pedía continuamente. Fernando, si todos los mecanismos de control son oportunos y son buenos, pero las medidas... Pero hay que empezar controlando el abuso del que más tiene contra con el de menos tiene. Ese es uno de los problemas que tenemos muchas veces en España con la fiscalidad, por ejemplo, ¿no? Nos preocupamos más del que puede abusar, que hay que perseguirlo también, obviamente, que no estoy diciendo lo contrario, que puede abusar del PER, por ejemplo, pero nos preocupamos menos de las grandes multinacionales que defraudan en España millones y millones de euros, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido a nivel fiscal y a nivel de recaudación en España. Es decir, hemos hecho la vista gorda con las grandes empresas y, sin embargo, hemos ido a poner la lupa siempre entre el que tenía la nómina o el que recibía la ayuda. Sí, y eso es una obviedad. Sí, eso está claro, pero que la cuestión está en lo positivo que estamos planteando. Eso son políticas que se tienen que poner en marcha e intentar corregir esos desequilibrios. Si es que ahí compartimos, yo creo que todos lo compartimos. Yo creo que son reflexiones que las podemos hacer en voz alta. Pero yo me quedo un poco con el positivismo de esas tres cuestiones. Menos morosidad, somos mejor pagadores,
más justos y más igualitarios. Y sobre todo una cosa, se puso en tela de juicio el último año Zapatero. No, porque yo cuando he dicho que el último gobierno de Zapatero, lo mejor cuando yo he puesto... Le fue bien a España. Bueno, no le fue bien ni a España ni a ningún país de la Unión Europea, claro, porque nos llegó una crisis económica terrible, y quizás el último año con las medidas, es que la creamos, el pago, es que es la creamos, pues lo mismo creamos entre lo mismo todos, si nos ponemos permitiendo a analizar, la especulación financiera, permitiendo que a los bancos no se les regularizara y permitiendo que se funcionara así. ¿O de dónde emana esta crisis? ¿Cómo se ha creado esta crisis? ¿Por qué no se detuvo en su debido momento? Y decía que lo mejor, un gobierno socialista, el de Felipe González. Por eso dijo que lo mejor que le ha pasado a este país ha sido de la mano del gobierno socialista. Y hay que reconocerlo y no pasa nada porque se reconozca. Si es que no ley de sanidad, ley de educación, ley de servicios sociales, las prestaciones por desempleo. Y en la última etapa, ley contra la violencia de género, ley de dependencia, ley de igualdad y ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, derechos y libertades. Con lo cual, cuando se dice en voz alta que con un gobierno socialista siempre es lo mejor y que somos imprescindibles para lo mejor de este país, yo creo que no estamos diciendo ninguna falacia. Carlos, no ninguna falacia. Tenéis un mantra de narices. De decir, por ejemplo, en lo social, siempre estáis incidiendo en lo social. ¿Qué ha cambiado en lo social con gobiernos del PP? Si es que es todo una pura mentira y una pura mantra lo que estáis repitiendo. Todo el mundo conoce, y en España es notorio, que el gobierno, la última legislatura del gobierno socialista Zapatero fue un desastre para España. ¿Pero por qué? Explícamelo. ¿Por qué? Porque si sigue la misma y si llega a ganar las elecciones, estábamos fuera de la Comunidad Europea prácticamente. Estamos intervenidos, o sea, a punto de la intervención. Se ha tenido que hacer un esfuerzo enorme. A España se le intervino. No el esfuerzo... Bueno, a España no se le intervino. Y de hecho vamos a pagar todos los españoles el rescate a los bancos, que son más de 70.000 millones de euros. Se intervino a Portugal. Que vino aquí lo de los hombres de negro. No nos engañemos, que no nos engañemos el nombre a lo que se hizo, pero en España se hizo lo que se hizo. A lo que quiera. Y en España se vino y Europa nos rescató con un montonazo de millones que se dieron a los bancos. Como a todos los países, pero no como a todos los países, no, hombre. No te imponiendo los criterios, te dejaban gobernar. Vamos a ver. No nos han impuesto un déficit, no nos han impuesto un techo de gasto. Estoy yo hablando. Vamos a ver. Perdona que te interrumpa, pero vamos a ver. Que no es cierto lo que estás diciendo. Se intervino a Portugal, se intervino a Grecia, y eso sí que son intervenciones. Las pensiones, el 30 y tantos % recortadas. El salario mínimo recortado hasta unos límites insoportables. Y España ha salido de eso con el esfuerzo. Con el salario mínimo español más bajo que el portugués y que el griego todavía hoy, incluso después de la intervención europea. Por Dios, hombre. Pero no vamos a estar metiéndonos. Que Grecia tiene un salario mínimo de 800 euros. Que no vamos España a meternos tiene un en salario de 700 ahora con la subida del 8%. Que esos son datos. Y en Portugal tiene un salario mínimo más alto que el nuestro. Sí, hombre, sí, en Portugal viven mejor. El salario no digo que vivan mejor, digo que el salario mínimo es mejor que el nuestro. Y eso es un hecho. Y tú te lo crees. Es un hecho totalmente. Lo que decíamos, y que no nos interrumpa, es lo que estábamos hablando. Queríamos entrar en los presupuestos, que es lo que está debatiendo. En el mantra de lo social. En el mantra de lo social. Porque todo es cierto. ¿Han bajado las pensiones? No han bajado las pensiones. El que bajó las pensiones fue Zapatero. ¿Han bajado las prestaciones sociales? No han bajado las prestaciones sociales. ¿Dónde? ¿Eso es un mantra? O sea, es un auténtico mantra. Los presupuestos para lo social en España no se ha recortado ni un solo euro. ¿Me dejas que te diga 6? No, que te diga 6. Y luego, si no los compartes, mira, te los digo. Los copagos sanitarios. Mira, vamos a ver. Los recortes en la ley de la dependencia, en la ley contra la violencia de género, ¿cómo que nada? Nada. En la educación pública, el IVA cultural nada. Y la hucha de las... Se ha subido al 21%. Y la hucha de las pensiones, ¿cómo que no se ha bajado nada? Sí, hombre, claro. Entonces, ¿por qué protesta? ¿Por qué ha protestado la educación pública? ¿Por qué ha protestado la sanidad pública? O sea, por nada. Vamos a ver. Porque la gente se queja por vicio. Que no se queja por vicio. Que la gente se queja por vicio. Que lo hayáis hecho porque teníais una situación y tuvierais que tomar decisiones. Pero, hombre, reconocer que el mantra de lo social... Vamos a ver. El mantra de lo social, de que vosotros habéis mantenido lo social, no. Pero que se ha mantenido lo social. José Antonio, y con
unas dificultades enormes que nos dejó un gobierno subir te el IVA, recuerdo, subir el socialista. IVA. Pero vamos a ver. Subir el IVA, que es el impuesto más injusto. Pero si el IVA puede ser un impuesto injusto, pero todavía te están diciendo en Europa, el IVA en Europa es superior al de España y te está diciendo la Comunidad Europea que si quieres, si quieres Pero estar eso en no es Europa, hacer políticas tienes que subir el sociales. IVA. Pero eso es que tú no puedes La tienes que hacer. hacer. Europa no nos pone Vale. condiciones y Y no también nos hay que vamos a poner subir el IVA. copagos. Claro Y también que hay te que pones- poner copagos a los pensionistas Pero por claro que primera te vez en la pones- Esto historia. muchas José Antonio. veces raya Eso los es social. Que no es social. A los Deja de- pensionistas. vamos a ver, El por favor. poner y Tienes que llevar al adoptar- constitucional tienes la que ley del adoptar matrimonio medidas, gay y tienes que adoptar homosexual medidas para tampoco es sacar- algo que ataque lo social. Pero que vamos a tampoco ver, lo ataca. No vamos sé, a ver, pero ves es que no. ataques ha habido mucho No, a los ataque ha habido derechos sociales muchísimo que a se han los ido sociales. haciendo. Sí, que no. Vamos a ver. Aquí lo importante para que todo esto funcione es la creación de empleo. En la creación de empleo, vosotros destruíais empleo No, y no ahora es verdad. no es verdad, no es verdad que con el gobierno Zapatero llegamos a los límites de destrucción de empleo. No, el y que pico más estamos máximo, recuperando. el pico más máximo de desempleo claro. fue en el gobierno de Rajoy. Claro, sí, por culpa de sí. Zapatero. No, claro, no. Sé que por culpa de No, Zapatero como todo. Cuando llegamos hasta nosotros el catarro que tengo cuando yo por culpa de Zapatero. No, cuando llegamos nosotros en el gobierno aquí en el 2011, que habíais contratado 15.000 tíos en los ayuntamientos Sí. por un contrato de 6 meses que vencieron al mes siguiente. Te dice, no, los parados de Monago. Sí, No, los parados vuestros que contratasteis en 6 meses. Lo que estáis haciendo ahora mismo con el empleo público, lo que te ponía antes el ejemplo, vuestra teoría Siempre y la culpa vuestra, de los no, vuestra socialistas, teoría y José vuestra Antonio. senda es el empleo público. Nuestra teoría no es el empleo público. no es verdad. Nuestra teoría es dar los medios suficientes No. para que la gente haya más autónoma y haya empleo verdad. de calidad. verdad. El empleo público, tal como lo tenéis concebido, El empleo tiene público fecha de Para los caducidad. autónomos es empleo de calidad. Empleo Porque yo no público. por nada, la situación No. que tienen los autónomos en España y en Extremadura es como para echarse a llorar. No solamente por las cuotas sobre que todo tienen en que Extre- pagar, sobre todo en no Extremadura, solamente por sí. las horas que tienen que echar, sino por Yo el estoy de salario acuerdo que contigo. acaban recibiendo. Estoy de Luego no acuerdo me digas contigo. que el autónomo es un empleo No, de calidad. no, que te porque estoy ya de- quisieran los autónomos que- vivir como que vive un estoy de funcionario. acuerdo, que en estoy de cuanto a acuerdo horario, contigo. calidad de Obed, vida. estoy de acuerdo contigo en que los autónomos tendrían que hacer más por ellos, porque es el verdadero motor, el empleador. Pero que aquí en Extremadura, precisamente, no es que se hagan más, es que se hace menos que en el resto de España. Y la prueba es todo, decía datos objetivos. 538 autónomos menos en el último año en Extremadura, que se han ido. Por culpa del PSOE. No, hombre, no, por culpa Siempre. del gobierno del PSOE, ¿no? Siempre. ¿O quién va a ser ahora quién? No, en España, por culpa, si vosotros gracias tenéis- al PP. vosotros tenéis- En Extremadura por No, no, culpa del PSOE. vosotros- lo vuestro Se es muy crea gracioso, empleo mira. en Madrid Mira, gracias vosotros- al PSOE. Mira, Gracias te al voy a poner un PP. ejemplo. Se destruye. Mira, que te voy a poner un ejemplo. Sí, sí, antes. no, sí, Tú por pones el- antes uno de vuestros logros. Es el pago a proveedores. Estamos de acuerdo. El FLA. El FLAC. No, es que vosotros tenéis la siguiente cosa. Que no es un dinero del Lo gobierno, habéis- que es un claro, dinero del país. Del país, que claro. Pero que te digo, vosotros cuando conseguís cosas, cuando tenéis logros, son el socialista. Es aquí, señor Fernández Vara, y el gobierno, el gran gobierno Que no es socialista verdad, tiene que no es Extremadura. verdad, que no es- Cuando que- estáis las cosas malas, que- la culpa la tiene Rajoy. Pero si es que si más, sé que es lo que estamos, José ¿no? Antonio, si es que si más has escuchado en la tertulia, he hablado ampliamente de consenso y de logros de todos y cada uno de los que representamos al Sí, pueblo claro, extremeño claro, junto al claro. gobierno, pero Sí, por favor, sí. vamos, es que cuando vosotros los conseguís son únicos vuestros. No, del no. Partido Popular y de Rajoy. Que no. Hombre, no he Si los logros escuchado son nunca compartidos. hablar de logros Si los logros compartidos. no los logran ni los a vosotros partidos. no os Vamos a escuchado ver, nunca si los hablar de logros no los logran compartidos. ni los partidos ni los políticos. Los logros los logran la sociedad, la gente que está trabajando, aquí en los extremeños. Sin Y duda salen de la alguna. crisis, la culpa de salir de la crisis no es ningún partido, es los extremeños que han arrimado el hombro. En España, los españoles, que han aguantado una época enormemente difícil, como han sido estos últimos 4 o 5 años, de una crisis espantosa no solamente en España, en el mundo. Y España está saliendo mejor que otros países, gracias al esfuerzo de los españoles. Al esfuerzo de los españoles. Ningún político, ni del PP, ni del PSOE, ni de Podemos, puede estar por los mecanismos. Si nosotros Pero no ahí estamos sí para tienes- ponernos no ninguna tienes a la medallita, gente, pero vamos, no lo tienes tenemos a la gente clarísimo. y no tienes a los extremeños y al esfuerzo de la familia, pues no hubiéramos salido nunca de esta crisis, ¿no? Sin duda alguna. Si son los Oye, protagonistas, los cambiamos un protagonistas poquito el importantes de esto, sí. Tendremos en estos 4 años, porque estos 4 años son en Extremadura del Partido Socialista, a nivel nacional del Partido Popular. ¿Se pondrán de acuerdo los dos partidos para poder tener el tren? Yo no estoy ya electrificado, pero de alta velocidad, de alta prestación, podamos tener No solamente en los estos dos, 4 años. yo creo que todo. Yo creo que Obed daba una pincelada importante. Ha cambiado ya en ese bipartidismo. Ahora tenemos que llegar a un acuerdo entre todos. Y aquí en Extremadura, y Hay un muy pacto breve, del hay un ferrocarril, pacto ¿no? del ferrocarril. Y yo creo que tenemos que reivindicarlo. Ya se ha hecho. Inicialmente se han dado los primeros pasos y tenemos que reivindicar que los presupuestos y los próximos presupuestos del gobierno tienen que aparecer ya unas cantidades de dinero considerables para el tren, para este Hablando tren, del gobierno pero también, nacional. efectivamente. Yo es que además creo, pero ahondando en fundamentalmente, lo que- termino, 10 segundos y termino. Fundamentalmente, la unión que hemos conseguido entre todos
los grupos parlamentarios, los representantes del pueblo extremeño, junto al gobierno, en este caso de la Junta de Extremadura, y también los sindicatos y la patronal, para que todos juntos de una vez por todas digamos que necesitamos un tren digno para Extremadura ya. Pero no solamente este AVE del cual hablabas, también la modernización y las adecuaciones necesarias para el tren convencional que tenemos. Yo creo que todo es importante y yo creo que de la mano tenemos que ir juntos a reivindicar todo eso está muy bien. Todo lo que estás diciendo, pero el tren todavía sigue yendo a 30 por hora. No sé, eso está claro. Yo hay una cosa... Tenemos el peor ferrocarril de España, ¿no? Fernando, yo hay una cosa que siempre digo, y lo digo tanto a los compañeros del partido, a nivel interno cuando hablamos, como lo digo aquí o lo digo en el Parlamento donde haga falta, ¿no? Y es que a Extremadura siempre nos han tratado como perdón por decirlo así, como la escoria de España. Nos han dejado de lado siempre. Todos los partidos y todos los gobiernos, por mucho que lo han intentado, y reconozco el mérito de haberlo intentado, tanto al Partido Popular de Extremadura como al Partido Socialista de Extremadura, que se nos diera lo que realmente necesitamos. Nosotros necesitamos un tren en condiciones porque tenemos una producción enorme de distintos productos agrícolas y productos de calidad que sacarlos afuera, comercializarlos y hacer de ellos una bandera con la cual exponer las riquezas de nuestra tierra resulta mucho más caro de lo que le puede resultar a un andaluz, a un castellano-leonés o a un catalán. Porque tienen unas comunicaciones que favorecen que nuestros productos llegan... ¿Sabes por qué además tampoco tenemos ciertas cosas aquí? Porque no hemos tenido ningún ministro de fomento extremeño. Tuvimos 3 ministros de sanidad y tenemos hospitales en Plasencia, en Coria, en Cáceres, Don Benito Villanueva, Mérida, Zafra, Llerena, Almendralejo. Porque tuvimos ministros extremeños de sanidad. Y Extremadura en sanidad está perfectamente, con los parámetros de las distancias y todas estas cosas. Pero como no hemos tenido ningún ministro que apoye nuestra posición, eran gallegos y a Galicia. Eran a cualquier sitio menos aquí. Pero, Fernando, es que hay otra cosa. Y ya no hablo solamente del tren, hablo de política en general. Es decir, cuando nosotros reivindicamos o pedimos algo para nuestra tierra, nos cuesta muchísimo más conseguir cualquier cosa de lo que le puede costar a un andaluz o a un castellano-leonés o a alguien de Castilla-La Mancha, pero nos cuesta muchísimo más, porque parece que nos siguen tomando como la imagen esta de los santos inocentes, ¿no? De que vamos allí con la gorra a pedirle al señorito, ¿no? Y muchas veces a mí eso me quema, como extremeño me quema mucho. Me quema mucho que lleguen y que una empresa que es de esta finca en Bilbao y que fue allí ahora nos llegue y nos ponga un ATI. Me quema muchísimo que tengamos que comernos las basuras de lo que luego se llevan los beneficios otros. Me quema muchísimo que nosotros en nuestra tierra tengamos que estar pateando, buscando, yéndonos a otros sitios a trabajar porque aquí no hay trabajo porque lo que necesitábamos y las infraestructuras, como hablábamos del tren, o lo que necesitábamos de dinero para crear empleo aquí no se nos haya dado durante un montón de años. Y ahora seguimos teniendo que reclamar, y en eso creo que estamos todos de acuerdo en que necesitamos una financiación autonómica mucho más justa que nos permita sacar y poner a nuestra tierra donde se merece, que es lo que ahora mismo no tenemos. Es que a mí me duele de verdad como extremeño, ya no hablo como gente de Podemos, a mí me duele muchísimo, vamos. Y a mí no me importa que me lleven al juzgado, Carrefour, que vayan a hacer una inspección. Pero que vayan. Vayan a hacer una inspección, que resulta que los empleados están 3 meses, al cuarto lo echan, porque así de esa manera el que viene no tiene que pagar lo demás. Claro. Desastre. Sin embargo, Mercadona, lo digo con toda sinceridad, es una magnífica empresa que además a sus empleados les da toda la vida y para ver. Que vayan a esa gente. Pero si el problema aquí que en España, y sobre todo en Extremadura, el pequeño comercio ha sido uno de los motores, no solamente de económicos en cuanto a que eran pequeños negocios en los cuales iba la gente a comprar, sino también han sido zonas donde los vecinos nos hemos visto, donde hemos comprado y demás. Yo sigo comprando en la pequeña tienda que tengo al lado allí en el pueblo, o sigo buscando más que eso, más que las grandes superficies, cuando no me queda más remedio, porque hay cosas que no encuentras en la tienda del barrio al lado. Pues yo cuando salgo de la asamblea, por ejemplo, me paro a comprar la fruta o la verdura en una frutería que hay allí al lado de la asamblea, ¿no? Pues yo prefiero hacerlo. Tienen que convivir todo, grandes superficies sí, y también tiendas pequeñas. Todo pero ¿sabes? Al final, consumir en la tienda pequeña
asienta el dinero en Extremadura. Sí, consumir que en la tiene que gran convivir. superficie va fuera. Y yo para eso soy muy extremeñista. Lo siento mucho, pero quiero mi tierra. Y todos, es que me duele. todos queremos a nuestra tierra. Y todos, Claro, tú desde un punto de vista, Carlos desde otra, yo en otro, todos queremos lo mejor. Yo para creo ellos. que en eso Podemos estamos de acuerdo, podemos vamos. estar equivocados, pero todo lo que hacemos yo creo que es para mejorar las cosas, ¿no? Hablaba Vicente de las infraestructuras en Extremadura y que posiblemente ningún gobierno, ni tanto de color socialista como color del PP, pues con Extremadura ha tenido a lo mejor la sensibilidad de que Extremadura está más atrasada que otras regiones. Y por lo tanto, si queremos también converger, también necesitamos más ayuda que otras regiones. Aquí tenemos un problema muy importante, es una muy poca población y muy dispersa en un territorio muy grande. Los servicios sociales no tienen el mismo coste en Extremadura que puedan tenerlo en Madrid, en Cataluña o en Valencia. Tú donde que hay más has núcleos de sido población. consejero de Agricultura, Aquí el la tabaco agricultura- se hace aquí, Claro, no, pero el se tabaco vende fuera. el tabaco lo hace el 97% por aquí, yo siempre lo he dicho, que aquí los grandes faltas que tiene Extremadura no hemos sabido transformar. Exacto. Somos 97% del tabaco se produce en Extremadura y no tenemos ninguna fábrica de cigarrillos. Tenemos corcho, también somos una potencia en corcho, A y no Portugal hay y a una Cataluña. transformadora, va a Cataluña y a Portugal. Tenemos el porcino. Va a Guijuelo, a Salamanca, que se transforma y se eso. Y yo aquí Aunque se quiero ha- romper aunque una se ha lanza avanzado- por mi tierra, aunque por se ha avanzado- Azuaga, aunque se ha porque avanzado hace unos muchísimo, jamones ¿no? que vamos. Que se ha avanzado muchísimo, efectivamente en Azuaga y en otras tierras y en otras Sí, sí. comarcas, pero en Azuaga. Pero en Azuaga, principalmente, y en yo, la comarca. yo porque además... Tenemos unos magníficos productos y tengo nuestra una falta ha palería sido que llego. llegar a la transformación, ¿no? A la segunda transformación, a la tercera transformación. Y eso no lo hemos conseguido. Y Pero si tenemos han puesto un el ejemplo. mejor arroz de España. Han puesto un ejemplo en la muy zona de Don significativo. Benito, el mejor arroz de España. Vale, y se comercializa en Valencia y con nombres de valencianos. Sí, Pero ese ha hay- sido Ese ha sido nuestro gran problema siempre. nuestro gran problema. Pero siempre, ¿eh? La afirmación La que ha hecho transformación. José Antonio es súper acertada, ¿no? Yo creo que ahí nos ha faltado la transformación Sí, y luego también, pues bueno, pues las Pero es que la las transformación comunicaciones trae tampoco empleo. han sido las Y el correctas empleo para- asienta población. Hablaba de las comunicaciones. La comunicación por ferroviaria es esencial para Extremadura. Esencial. No podemos dejarlo. Tenemos que estar todos unidos. Tenemos que haber estado mucho antes unidos. Hubo aquí el corredor del oeste, que se cargó también, no salió adelante. Es esencial. Nosotros tenemos que sacar la mercancía vía el puerto, Lisboa, Sines, tienes que sacar por ahí. Y tiene que haber un tren de mercancía y tiene que vertebrarse por España. Y tiene que haber no solamente de pasajeros, sino también de mercancía. Porque sí es cierto que cualquier producto que se produce en Extremadura, que tenemos unos productos magníficos, el sacarlo fuera, tanto a España como a otros puntos, nos cuesta mucho más caro que en cualquier comunidad autónoma solamente en transporte. Debemos Y ser esa es una competitivos, asignatura, está claro. esa es una asignatura pendiente, y en esa asignatura tenemos que estar todos juntos y todos remando en la misma dirección para Pues conseguir. muchas gracias, Además, totalmente Antonio. cierto. Gracias, que ahí José. tenemos que estar todos. Gracias, Carlos. porque es lo bueno para Así nuestra da tierra, gusto hacer una tertulia, porque por lo menos nos enteramos de muchas cosas y seguimos insistiendo en este año 2017. Muy bien. Y a una amiga mía que va a tener mellizos, simplemente decirle, como decimos aquí, una horita corta, mi niña. Desearle a todos ustedes una feliz jornada.